¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de lo que se aprendió en el semestre en la materia de negociación. Bueno, la verdad esta materia se me hizo pues muy dinámica, antes que nada, e interesante también, ya que se abordaban temas muy fáciles de asimilar y sobre todo muy útiles en la vida diaria, tanto en tu trabajo como en la escuela, en cualquier tipo de contexto en el que te puedas desenvolver en tu día a día. En el bloque uno, primero que nada, vimos lo que fue el concepto de conflicto, los componentes del mismo y asimismo vimos cómo influye el conflicto en las personas. Vimos los tipos de conflictos, que, cómo, cómo se presentan en una negociación, este, los diferentes etapas del conflicto también. Esos temas me gustaron bastante, están muy sencillos, pero también interesantes. En el bloque 2 ya estuvo un poquito más extenso, vimos lo que son los sentimientos, las emociones, también la diferencia, también ahí aprendimos lo que es diferenciar entre una percepción, un sentimiento y una emoción. Eso estuvo un poquito complicado, ¿verdad? Porque ya estábamos hablando de cosas más filosóficas, a mi punto de vista, pero también estuvo muy padre. También vimos ahí los axiomas de la comunicación, las barreras de la comunicación, vimos lo que es el mensaje yo y la comunicación empática. Este último tema estuvo muy interesante, ¿verdad? Porque el mensaje yo es como cambiar un contexto a la conveniencia de uno, o más bien tratar de comunicarse para que la respuesta siempre sea positiva. Entonces estuvo padre, es cómo influyes tú en las demás personas. La comunicación empática pues es igual, ¿no? Es como tú ponerte del otro lado de la conversación para poder conseguir lo que tú quieres. Y en el bloque 3 estuvo también muy extenso, vimos lo que es el super el no. Aquí vimos donde que no siempre se obtiene lo que uno quiere en una negociación o en cualquier contexto, ¿verdad? Entonces aquí vimos cómo se puede conciliar el no, cómo se puede superar, cómo podemos también estar listos para ese tipo de respuestas. Después vimos lo que viene siendo el modelo de Harvard, que es el modelo lineal. Este modelo estuvo muy padre, yo no lo conocía. Este modelo es cómo resolver un conflicto de una negociación o un conflicto en sí. Yo lo manejé más como que en una empresa. Entonces estaba muy padre porque había un mediador, se preguntaba o se hacían entrevistas a los que estaban dentro del conflicto, unas preguntas individuales, después se hacía un trabajo en equipo, se reunían a todos, se llegaba a un acuerdo, se ponía en perspectiva lo que cada parte tenía, tanto buenas como malas, y al fin de este método pues se llega a una negociación donde cada una de las partes pone más bien a lo que se compromete cada una de las partes, ¿verdad? Después vimos lo que es el MAN, que también está muy padre porque en esta parte tú te das cuenta que tú antes de una negociación tienes que llevar muy en claro, eh, lo que vas a pelear, ¿no? Al tema que tú vas a abordar, y sobre todo tener muy en claro también que pueden ser siempre cosas negativas, o sea que no siempre vas a conseguir lo que tú quieres, y eso es muy padre también. Y después, por último, vimos lo que son las negociaciones internacionales y cómo influye la cultura de cada país en las negociaciones. Entonces, como sabemos, pues en todo el mundo se llevan a cabo negociaciones, y también hay unas partes donde la negociación se hace de personas físicas o países unos contra los otros. Entonces ahí, imagínate, influye mucho la cultura de cada país, ¿no? Entonces ha de ser muy difícil hacer negociaciones entre Estados Unidos y países orientales, imagínate. Pero bueno, entonces
Esta materia se me hizo muy interesante, muy dinámica, muy padre, muy amigable. Entonces yo no creo que haya cambiado o que haya querido cambiar algo de este tema o de esta asignatura. Estuvo muy padre. Entonces pues eso era todo nada más y muchísimas gracias.